El ministerio del Dr. Billy Graham, en sus 60 años, predicando en estadios, se han convertido en unas 2 millones de personas. En el proyecto Mi Esperanza, en 9 años, se han convertido más de 9 millones de personas. Entonces, al final de los años 90, el Dr. Billy Graham estaba pidiendo de Dios que le enseñara qué hacer para hacer la predicación del Evangelio más efectiva. Y reunió un poco de líderes para que se sentaran a conversar. Y de allí surgió el proyecto Mi Esperanza. Y la idea era poder predicar desde los hogares, que fue la forma como se extendió el Evangelio en su comienzo, ¿verdad? Cuando nos habla Pablo, nos habla Pedro, ¿por dónde andaban? Andaban por las casas, predicando. Entonces, surgió este proyecto y en el año 2002 comenzamos a llevarlo a cabo en varios países. Yo quiero darles un recuento para que más o menos tengamos una idea de qué ha sucedido. En el año 2002 se hizo en El Salvador, Nicaragua y Honduras, en Centroamérica. Se escogieron unos países pequeños porque sabíamos que teníamos que aprender muchas cosas y íbamos a cometer muchos errores. Errores porque estábamos yendo a un país diferente, errores porque no conocíamos la cultura, errores porque era la primera vez que lo hacíamos y no sabíamos cómo hacerlo, etc. Y Dios bendijo de una manera muy especial. Al año siguiente, en el 2013, decidió hacerlo en Venezuela, Panamá y Paraguay. Y en Venezuela fue donde yo los conocí. En Venezuela se convirtieron 225,000 personas. Y Dios nos dio los 2 canales principales del país. Y fue igualmente excelente en Panamá y en Paraguay. Al año siguiente trabajamos en Colombia, Ecuador y Bolivia. En Colombia se convirtieron 704,000 personas. ¿Saben lo que hemos visto en muchos de estos países? Es que Dios se manifiesta de una manera especial en aquellos países donde hay mucha necesidad. Colombia es un país que tiene 60 años de guerra civil con la guerrilla. Han oído hablar de las FARC y del ELN, que tienen muchos años tratando de tomar el poder en ese país. Bueno, hasta algunos militares participaron en el proyecto, los entrenamos para que se lo presentaran a sus tropas. Incluso hubo un sacerdote católico que nos llamó para que lo entrenáramos. Y lo entrenamos para que él hiciera en su parroquia. Después no supimos más nada de él porque él tenía miedo que lo descubrieran. Pero Dios se ha manifestado de una forma especial. No podíamos creer las cifras en Colombia. Casi 1 millón de personas se convirtieron. Después, al año siguiente, en el 2005, lo hicimos en Perú, Guatemala, Chile y Argentina. En Argentina se convirtieron como 350,000 personas, en Chile como 74, en Guatemala como 50. Me quedó uno por fuera. Y en Perú como 325,000 personas también. Después, en el año 2006 nos fuimos a México y a Filipinas. En México nunca había habido un programa evangélico en la televisión. Y la gente nos decía, no van a conseguir la televisión, eso es imposible. Y Dios nos dio a TV Azteca y a Televisa, los 2 canales más grandes del país. Y por primera vez en la historia de México se pasaba un programa por televisión y en horario estelar. Hemos visto cómo Dios ha ido trabajando, funcionando. Lo hicimos en la India. En la India se hizo por 3 años, porque es un país demasiado grande. Se hizo en 14 idiomas y en diferentes horarios, porque es un país tan grande que tiene diferentes horarios y diferentes idiomas.
3,5 millones de personas se convirtieron en la India. Lo hicimos 2 años en Rusia. El primer año nos negaron la televisión. Entonces los hermanos se compraron televisor y iban de aldea en aldea presentando el proyecto. El segundo año la televisión se abrió. Tuve el privilegio de participar en los países árabes. Lo hicimos en Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Y hermanos, delante de los hermanos de esos países, como diríamos en Venezuela, hay que quitarse el sombrero. Porque saben que nosotros tenemos toda la libertad del mundo para predicar a Cristo. En esos países les dan pena de muerte si se convierten. ¿No han oído hablar de Yusef, este hermano de Irán, que es un pastor que le acaban de estar condenado a muerte por haber aceptado a Cristo y cambiar de religión? Entonces, debemos darle gracias a Dios, hermano, porque aquí en España tenemos toda la libertad para hablarle a los demás sobre Cristo. Porque nuestras vidas no corren ningún riesgo. En el pasado a lo mejor quemaban nuestros templos y nos ponían presos, pero ya eso no está sucediendo. El proyecto, como explicó el hermano Juan, es sencillo, pero implica una responsabilidad muy grande. ¿Saben por qué? Porque compartir el testimonio con las personas que nos conocen es difícil, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo me convertí, en mi casa me conocían muy bien. ¿Cómo podían ver ellos la diferencia? Si ellos conocían todos mis mañas, ellos conocían todos mis errores. Pero Dios cambia y transforma a la persona. Y compartir a Cristo con los amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio que no conocen a Jesús, implica un compromiso de un testimonio que glorifique a Dios. Entonces, ese es un reto, hermano. Y aquí en España, hace como 2 años, decidimos que se iba a hacer el proyecto en España. Comenzamos a hacer los contactos y el año pasado, más o menos como para agosto, ya establecimos los contactos con quienes íbamos a trabajar, la oficina, comenzamos a llamar a la gente y después supimos que en España hay más de 1,000 iglesias de Filadelfia. ¿Qué va a pasar con las iglesias de Filadelfia? ¿Se van a quedar atrás? ¿No van a participar? Van a participar, gloria a Dios, hermano. Bueno, por varios meses tratamos de ver con quién nos reuníamos para poder participar, para que pudieran participar. Finalmente, el hermano Enrique Montenegro nos consiguió una cita con el hermano Diego. Y allí estaba presente el hermano Rafael. Y Diego dijo con firmeza: vamos a participar. Vamos a participar. Y ya el hermano Rafael les dijo cómo, ¿verdad? Y hay un reto. Cuando Dios nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no nos está diciendo que lo hagamos solamente a las personas que conocemos, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, yo recuerdo que uno de el encargado de Madrid en ese momento nos dijo: bueno, ya nosotros le hemos predicado a todos los gitanos. Y gloria a Dios por ello. Pero como dijo Juan, hay más de 40 millones de españoles que no han escuchado el Evangelio. ¿Y cuántos de ustedes tienen amigos payos? Todos, ¿verdad? Estamos integrados. Entonces, lo estamos haciendo en Navidad con un doble propósito. Primero, porque en Navidad, ¿qué celebramos en Navidad? El nacimiento de Jesús. Y eso lo celebra todo el mundo, ¿verdad? Y hay excusa para invitar a los amigos a la casa, tener una cena juntos, celebrar la Navidad y compartir la fe. Y la idea es que va a salir un programa por televisión por 3 noches y después, al terminar el programa, el anfitrión apaga el televisor y da su testimonio por 3 minutos. No tiene que predicar, porque ya le predicaron por la televisión. Lo que tiene es que aprovechar el momento. Entonces, ¿cómo se van a preparar los hogares? El pastor va a recibir materiales para preparar a la congregación. Hay un folleto que se llama Mateo y sus amigos, que en la parte de atrás tiene para escribir los nombres de las personas que ustedes quieren ver salvas.
especialmente los familiares, amigos, la gente más cercana, la gente que ustedes quieren, anotan allí sus nombres. Y de aquí a diciembre van a estar orando por ellos. ¿Y quién hace el trabajo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso el video decía que el secreto del proyecto es la oración. Cuando ellos llegan, cuando ustedes los invitan y llegan al programa, ya van preparados por el Espíritu Santo. Incluso en muchos países, muchos de los nombres que están escritos se convierten antes de los programas, porque ustedes van a estar orando por ellos, ¿verdad? Entonces, luego ustedes le comparten su testimonio por 3 minutos y al final le dicen, bueno, esa esperanza que yo tengo también puede ser de ustedes. ¿A quién le gustaría aceptar a Jesús? Tan sencillo como eso. Y después lo festejan con una cena, un almuerzo, una comida, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Okay? Pero es sencillo de hacer. ¿Aceptan el reto? Amén. Pastor, después usted se encarga de enseñarlo. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, creo que el proyecto está súper claro. Solamente deciros un dato. La meta de participación son 1.500 iglesias. Ya tenemos 1.200. Nos quedan 300. Queremos alcanzar, de Filadelfia solo tenemos 122. Quisiéramos llegar a las 300. Bueno, nuestro deseo es llegar a las 1.000. No hemos podido abarcar las 1.000 de momento, pero el Señor hace milagros. Y vamos a la meta. Solo nos quedan más o menos unas 300 para llegar a las 1.500. Pero escúchame esto. Vamos a llegar a esas 1.500. De esas 1.500 iglesias, está más o menos calculado que se abran 10 hogares en cada iglesia. Por ejemplo, aquí. En esos 10 hogares, multiplicado por 1.500 iglesias, son 15.000 hogares que el 16, 15, 16 y 17 de diciembre se van a abrir sus puertas. Esos 15.000 hogares en España. Y en esos 15.000 hogares, en cada hogar va a haber 10 personas que no conocen al Señor o que están apartadas. Recuerda que todos los gitanos estamos evangelizados, pero apartados tenemos más que dentro. Tenemos muchos que están apartados. No sé cuánta gente habrá pasado por la iglesia de Tarrasa en toda su historia, pero seguro que el doble de los que estáis aquí. Porque en todas las iglesias pasa igual. Entonces, 15.000 hogares abiertos a 10 personas en cada hogar son 150.000 personas que van a oír y ver ese día el testimonio de la palabra. Ahora, el tanto por ciento que los hermanos están barajando es que el 10% de los que ven el programa se convierten. Solo el 10%. Es decir, entre 1 y 2 personas en cada hogar se van a convertir. Si escuchan 150.000 personas, el 10% son 15.000. O sea, que el fruto que esperamos recoger como mínimo aquí en España es que después del día 17 hay 15.000 personas nuevas salvas. Amén. De esas 15.000, muchas van a ser de la iglesia de Tarrasa. Es muy fácil, muy fácil. ¿Sabes? Si yo estuviera perdido, me gustaría que alguien me hablara del Señor. No te conformes con estar ahí, comunícalo a los que están ahí afuera. Tengo que deciros una cosa, y he empezado diciendo algo que los cumplidos para mí, los cumplidos no están bien. Pero voy a decir una cosa que no es un cumplido. De todas las iglesias que están, de España y de Madrid, sois la iglesia que lo habéis recibido con más alegría, con más bendición. Y donde yo he recibido